Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Cordial saludo. Mi nombre es Jason Pérez, estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa de Psicología cursando la materia Cátedra de Paz. A continuación, vamos a narrar con mi equipo de trabajo los hechos ocurridos desde el año de 1986 a 1994 que comprometen a los municipios de Río Frío, Bolívar y Trujillo. A esto se le conoce como la masacre de Trujillo. Hablar de la masacre de Trujillo es obligatoriamente hablar del padre Tiberio Fernández, hombre que quería generar un cambio social con programas como el tejido social, cuyo fin era que los campesinos tuvieran una independencia sobre sus terratenientes, cosa cual que a cierta población no le gustó y que generó una alianza entre narcotráfico y algunos miembros del Ejército Nacional de Colombia, lo cual generó este horrible acontecimiento donde aproximadamente 400 víctimas fue como resultado de estos hechos. Solo hasta el año de 1995, el presidente Ernesto Samper Pizano pidió excusas públicas ante las organizaciones mundiales sobre los actos cometidos y sobre lo comprometido que estaba el ejército en esta barbarie. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Galindo, estudiante de 10º semestre de Psicología, y el día de hoy les voy a hablar sobre la masacre de Trujillo. Esta masacre se caracterizó por una serie de crímenes dentro de los cuales se encontraron desapariciones forzosas, homicidios y torturas, desapariciones forzosas como las de los ebanistas y homicidios como las del sacerdote Tiberio Fernández y sus acompañantes, las cuales fueron perpetradas en lugares clandestinos como la finca o Hacienda La Violeta y Hacienda La Paola, las cuales fueron acciones perpetradas por una alianza entre los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza en compañía de fuerzas públicas como la policía y el ejército. Crímenes que dejaron en total 345 víctimas, según indican los familiares de las mismas víctimas y organizaciones humanitarias. Esta masacre tuvo su mayor coyuntura de víctimas entre los años 1986 y 1990, teniendo una decreción entre el año 1990 y 1994, que fue el año en que hubo cese a esta masacre. Estas acciones son definidas como retaliaciones que fueron tomadas hacia activistas o promotores que acompañaban al movimiento ELN en ese entonces. Es importante el proceso de memoria del conflicto y cómo contribuye esta a la construcción de la cultura de la paz. Para responder esta respuesta, nosotros nos podemos basar en el docente Roberto González. Él es un docente titular del Departamento de Historia y también es el coordinador de la Maestría de Historia de la Universidad del Norte. Lo cito textualmente, él dice que es fundamental para la sociedad conocer su propia historia y no olvidar los hechos importantes del pasado que de una forma u otra nos dejaron huella. Si nosotros estamos mirando el factor de cómo nos contribuye la memoria del conflicto, debemos tener en cuenta que la clave es la educación. Cuando nosotros nos referimos a la educación, nosotros la podemos ver como un factor trascendental, el cual se encarga de construir esa memoria de las vivencias pasadas que tuvo Colombia. ¿Qué se busca así? Se busca que las nuevas generaciones de una forma u otra pues puedan tener todo ese conocimiento y que así se puedan generar estrategias y didácticas para crear una cultura de la paz. Entonces debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la paz, pues los conflictos armados siempre han existido en Colombia, pero más allá de tener eso claro, debemos identificar que para que dichos procesos disminuyan, el diálogo, la comunicación es lo más importante. Tener en cuenta que el porqué de los hechos de nuestro caso se debió a un conflicto de intereses. Dicho conflicto de intereses se debía ya que tanto algunos entes gubernamentales como algunos narcotraficantes no les servía o no les era conveniente el programa de tejido social que le brindaba a los campesinos un motivo o una forma de elaborar más independiente.
El enfoque o lo que ocasionaba un desplazamiento forzado a dicha población era la opresión que estaban generando dichos narcotraficantes y dichos grupos que estaban enfocados era en tener un enriquecimiento ilícito y propio para sus beneficios. Por tanto, se surgió mucho el enfoque de eliminar el ELN y todos los testigos que sabían la verdad sobre las acciones que se estaban haciendo y el por qué se estaba oprimiendo a la población campesina.